En primer lugar, menciono a la doctora Elvia Higuera Pérez, que es maestra de aquí de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales desde hace ya algunos años, activista en materia de derechos humanos de una manera muy destacada y actualmente subsecretaria de la Secretaría de Gobernación en el área precisamente de derechos humanos. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por estar con nosotros. La maestra Claudia Elena Padilla Camacho, quien también, además de ser licenciada en Derecho, ha tenido muchos estudios sobre el tema de perspectiva de género y de violencia contra las mujeres, y en esta mañana aceptó muy gustosa el participar en este conversatorio con nosotros. Gracias, maestra Claudia Elena Padilla Camacho. También tenemos a una compañera de aquí de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, estudiante del tercer año en la segunda sección, que siempre ha aceptado de manera muy dispuesta a colaborar en los trabajos de nuestra facultad y que además es una chica muy interesada en los temas de género, de derechos humanos. Es la compañera Andrea Martínez Hernández. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por estar aquí. Me voy a permitir presentar a una de las creadoras de la realización de este conversatorio, que, como les decía, será quien va a tener la conducción de esta actividad en esta mañana, y que además tiene una vasta experiencia en el tema de los derechos humanos, en el tema de las mujeres y en la forma a través de la cual tenemos que sensibilizar a la sociedad de la importancia que debe de existir para que se respeten los derechos de las mujeres y que seamos visibilizados como seres iguales a los hombres. Maestra Nuria Gabriela Hernández Abarca, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por esa disposición. Presento también a la licenciada Marisela Montero Andrade, quien junto con todas estas mujeres que van a estar el día de hoy, está de una manera muy interesada en que se traten temáticas como la que se va a llevar a cabo esta mañana y además pues generar aportaciones al ámbito legislativo para que se trabaje sobre lo que son los feminicidios, la desaparición forzada y la violencia contra las mujeres. Y por último, me permito presentar a la licenciada Lisbeth Guadalupe Sánchez López, que también nos hace el favor de estar con nosotros y que está aquí para trabajar este tema y para compartir con ustedes la necesidad que hay de ser visibilizadas las mujeres. Gracias, muy amables a todas. Y maestra Nuria Gabriela, pues adelante, y gracias a todas y a todos ustedes por su participación. Bueno, pues muchas gracias, doctora Tania, por la oportunidad. Decirles cómo surgió este evento. Estábamos en un evento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, donde estábamos juntas, junto con Elvia, instalando el observatorio. Y bueno, ahí platicábamos que habría que platicar con los jóvenes, con las mujeres y los hombres jóvenes de estos temas en un lenguaje no teórico ni técnico, ¿no?, sino desde el corazón y desde cómo la sociedad y la academia podemos generar muchas acciones que las autoridades pueden retomar. Y me parece que este será el primer ejercicio de muchos otros en los cuales podremos hablar entre todas y todos de las cosas que nos están doliendo y sobre todo a la juventud, porque este tema del que vamos a hablar el día de hoy pues es un tema complejo en el cual mayoritariamente las víctimas son mujeres jóvenes entre los 15 y los 29 años, y por eso la preocupación de que todas sepamos de qué estamos hablando y a qué nos estamos enfrentando en estos nuevos delitos, que no son tan nuevos, pero sí mayormente ya nombrados, que afectan directamente a las mujeres y los jóvenes también, a los hombres. Entonces, pues bueno, el día de hoy ya hicieron favor de presentar a las compañeras que me acompañan. Les
les voy a decir, hablaremos cada una alrededor de 5 o 7 minutos para después poder darles a ustedes la palabra, y la intención es que al final de esta jornada, que nos vamos a apurar para que ustedes puedan regresar a sus actividades, después de esta jornada podemos hacer una lluvia de ideas que podamos retomar para identificar alguna agenda tanto legislativa como de política pública que podremos acercarle a las autoridades correspondientes. Y bueno, yo aquí agradezco a Elvia, que siempre es una compañera con la cual podemos contar desde el lugar donde ella esté, y pues hoy está ella en un lugar donde podemos también apoyarnos y apoyarla para poder generar cosas juntas y juntos. Entonces, si me permiten, yo traigo alguna reflexión que dará con esto inicio a las participaciones. El día de hoy, como ustedes bien ven en la pantalla, hablaremos de desaparición y su relación con el feminicidio desde la colectividad. Las diferentes violencias que viven las niñas y mujeres en este país son variadas, van desde la más imperceptible y lamentablemente normalizada, como la violencia psicológica, hasta el feminicidio, pasando por dos realidades que en muchas ocasiones no se nombran, no se visibilizan y quedan en números estadísticos fríos, sin identificar, como el delito de trata de personas y la desaparición forzada por particulares. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU indicó que las niñas y las mujeres son víctimas de desaparición forzada y corren un mayor riesgo de sufrir abusos sexuales durante esta desaparición. La inmensa cantidad de mujeres desaparecidas en México se presume que han sido víctimas de comercio sexual, secuestradas para ser prostituidas o usadas como esclavas sexuales. Entre el 1 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2020, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documentó la desaparición de 20.431 mujeres, niñas y adolescentes en todo el país. Asimismo, el informe Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsquedas refiere que el 28% de las mujeres desaparecidas entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre del 2019 tenían tan solo de 15 a 19 años de edad. Todos estos números arrojan una realidad lamentable y preocupante respecto a la seguridad de las niñas y mujeres en nuestro país y la relación que tienen estas desapariciones con la violencia extrema que se vive en el mismo. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a nivel nacional, con la suma de las 32 entidades se ha registrado un repunte del 24% en este delito, pues de 2.251 mujeres desaparecidas en el 2020, la cifra se elevó a 2.793 en el 2021. Esta realidad se concentra mayoritariamente en la zona centro y norte del país, sin que esto quiera decir que en los demás estados no ocurra. La legislación en la materia, así como la política de prevención y atención a esta lamentable realidad, debe desarrollarse desde la perspectiva de infancia y de género, en el entendido que lamentablemente la violencia normalizada, los estereotipos de género y la invisibilidad de la desigualdad colocan a las niñas y a las mujeres en situaciones de mayor riesgo ante este delito. Muchas ocasiones hemos dado cuenta de casos donde las niñas y mujeres desaparecen, y aquí me voy a permitir recordar palabras que nos decía Patricia Olamendi hace apenas unos días. Las mujeres no desaparecemos, ¿no? Parece como, no desaparecemos en cuanto a la palabra. Pareciera que las mujeres nos paramos en un lugar y simplemente nos esfumamos, cuando en realidad estamos hablando de otros delitos como secuestro, ¿no? Y de trata y de otras realidades. Nuevamente, entonces, desaparecen, y al momento de presentarse una denuncia, muchas ocasiones las mujeres son cuestionadas sobre su forma de vestir, el horario en el que se encontraban en la calle, con quién estaban por ahí, por qué estaban por ahí. Todos estos cuestionamientos son la constante por parte de muchas autoridades antes de dar paso con premura al levantamiento de las denuncias correspondientes. Nuevamente, esta realidad nos señala que en el delito de desaparición o por particulares de niñas y mujeres, el eje conductor sigue siendo desgraciadamente la violencia misógina, que no se ha podido erradicar, y las políticas públicas sin perspectiva para su prevención tampoco vislumbran esta diferencia entre el ser hombre y el ser mujer ante una realidad como esta. Por lo pronto, pues hay mucho que trabajar en este tema. Ahorita vamos a sacar algunas propuestas, pero decirles que básicamente la intención de este conversatorio es eso, darnos cuenta que estamos ante una realidad complicada y que como autoridades y como ciudadanía, y sobre todo ustedes
ustedes como mujeres y hombres jóvenes necesitamos, primero que nada, identificar que esto es real, segundo que nada, generar los mecanismos de prevención y de ayuda en este tema, y tercero, pues generar las políticas públicas que se necesiten para este tema. Entonces, pues bueno, sin más, me gustaría que, sin darles la palabra, sí, me levantaran la mano voluntariamente. Ok, adelante. Gracias, Gaby, querida. Muy buenos días para todos y para todas. Como siempre, es de verdad súper honorífico y así súper emocionante estar en la Facultad de Derecho. Yo quiero agradecer públicamente siempre la solidaridad, la confianza que nos da la doctora Tania cuando le proponemos este tipo de temas, porque además también es como reafirmar esta idea de lo que las mujeres podemos construir cuando estamos en espacios, cuando podemos estar en estas posibilidades de tomar decisiones. Y además, también ella, les presumo que tiene un equipo maravilloso, el maestro Miguel siempre es un cómplice en todo ese tipo de eventos, el secretario administrativo también siempre está con toda la disposición, el maestro de apoyarnos, entonces de verdad que es un placer estar con ustedes y bueno, los saludo. La saludo con mucho gusto porque además veo caritas conocidas en el auditorio que tengo el gusto de decir, fueron mis alumnas y por supuesto que hay un tema, pues además muy gratificante de verlas también interesadas en estas temáticas y por supuesto los chicos que nos siguen y las chicas estudiantes en redes sociales que también es muy bueno que podamos ahora interactuar a partir de estos espacios. Bueno, yo quisiera iniciar y abriendo quizá un poco la mesa, ya la maestra Gaby nos daba una introducción, que además es un placer estar con mujeres tan maravillosas y también tan destacadas y tan comprometidas con este proceso de lucha, que sigue siendo un proceso profundamente deshumanizante y que de manera cotidiana nos enfrenta a una realidad social que tiene que ver justamente con lo que está transitando por los cuerpos de niñas, de adolescentes, de mujeres, y que además es este centro de resistencia en esos cuerpos de todas las violencias que una sociedad puede ejercer en contra de un ser humano, y que en este caso, pues desafortunadamente sigue siendo en contra del cuerpo de las mujeres. Yo quisiera abrir el debate nada más posicionando dos elementos que me parece importante tener presentes para comprender cuando hablamos de desaparición de mujeres y cuando hablamos de feminicidio. La desaparición en México va a ser un fenómeno profundamente brutal que se va a enmarcar en un contexto histórico que ustedes quizá todavía no lo han visto o a lo mejor no lo conocen porque ya es algo muy alejado a ustedes afortunadamente, pero quizá sus papás o sus abuelos o sus abuelas sí transitaron por esta experiencia que fue la desaparición forzada. La desaparición forzada es un fenómeno que se va a contextualizar en México en una etapa atroz de persecución por parte del Estado hacia las personas que de alguna manera manifestaban una ideología o tenían un planteamiento frente al Estado diverso al del poder en turno. Y entonces, en el contexto de la Guerra Sucia, que en México se va a desarrollar de los 60s a los 80s, activistas sociales, periodistas, intelectuales, académicos, inclusive ser estudiante podría ser considerado como una circunstancia en la cual ustedes se podrían citar en una situación de riesgo. Y entonces la desaparición forzada va a ser este fenómeno mediante el cual el Estado va a hacer uso de todos los mecanismos que tenía en ese entonces la terrorífica Dirección Federal de Seguridad, va a ser el instrumento o la mano del Estado mediante el cual se van a desaparecer a cientos y cientos de estudiantes, entre ellos mujeres, hombres muy jóvenes. Ahí van a destacar algunos casos como por ejemplo del luchador social, guerrillero además de la guerrilla rural, don Lucio Cabañas, el profesor Rosendo Radilla, que es el que nos va a llevar a la primera sentencia justamente frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuyo proceso de búsqueda en todos los casos va a estar caracterizado por una circunstancia que me parece tiene que ver justamente con el ejercicio del festejo del día de mañana, el tema de la maternidad. Si analizamos quiénes son mayormente las que andan buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, a sus parejas, a sus padres, van a ser las mujeres. En ese caso, tanto la esposa del profesor Rosendo Radilla
por cierto, egresado de la Normal de Ayotzinapa, donde todavía tenemos 43 estudiantes desaparecidos, al igual que también don Lucio Cabañas, ambos habían sido egresados de esta Normal histórica con una lucha de verdad histórica bien importante, una lucha social bien importante para nuestro país. Quienes van a encabezar este proceso de búsqueda va a ser tanto su esposa como su hija Tita Radilla, que son quienes posteriormente van a llevar a un escenario internacional la desaparición forzada de su papá. Pero no fue el caso único, fueron cientos y cientos de chicas que habían sido desaparecidos por el Estado, muchos de ellos incinerados en campos militares, muchos de ellos habían sido desaparecidos en estos denominados vuelos de la muerte, en el cual esperemos sea una historia que siempre esté muy alejada de ustedes, siempre llegaban por grupos de estudiantes a los campos militares, los subían en aviones o helicópteros del ejército y los aventaban a mar abierto. Que posiblemente ahí también esté el hijo de la señora Rosario Ibarra de Piedra, que bueno, nos va a dejar un legado extraordinario justamente en la defensa de los derechos humanos en el caso de México, que ya nunca pudo encontrar en vida los restos del cuerpo de su hijo, un estudiante de medicina de 22, 23 años, pero que seguramente ahorita ya en el cielo, ya en otro plano, ya pudo reencontrarse con él, porque en tierra nunca lo pudo hacer, en este mundo nunca pudo encontrar los restos de su hijo. Y entonces eso va a marcar una historia en México con el tema de la desaparición forzada, que ahí la podríamos abordar desde otros elementos quizá que tenían que ver con una persecución del Estado, pero que aún en este momento sigue siendo un fenómeno tangible, visible, doloroso, que se sigue incrementando día con día. Y el segundo punto que quiero dejar sobre la mesa es el tema del feminicidio. En México vamos a empezar a hablar de feminicidio a partir de también los dolorosos sucesos que se van a enfrentar en un estado del norte del país, justamente Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde a partir de 1990 se van a empezar a documentar muertes brutales en contra de cuerpos de niñas, adolescentes, mujeres que no pasaban de 22, 23 años. El promedio de mujeres asesinadas va a ser entre los 14 y 21, 22 años. Entre ellos van a destacar los cuerpos de Esmeralda, Claudibet y Berenice, no porque las demás no sean importantes o porque estén invisibilizadas, sino porque van a ser los 3 cuerpos que van a simbrar el sistema de justicia en México, que también nos van a llevar a una sentencia ante la Corte Interamericana y que eso va a permitir transformar la lógica y la visión frente a la cual el Estado mexicano va a tener que abordar las muertes violentas en contra de las mujeres. Que además cabe destacar, estas privaciones de la vida no se limitaban solamente a decir las privaron de la vida con un arma blanca, las privaron de la vida con un disparo, sino que algo que va a ser característico en estos asesinatos es que previo a la privación de la vida va a haber un elemento de tortura, que también va a ser característico en los casos de desaparición de personas. El tema de la tortura, cuyos cuerpos eran encontrados, los que lograban identificarse, porque además por las condiciones climatológicas de propio Ciudad Juárez, pues muchos eran tirados como basura en el desierto. Muchos eran abandonados en lugares inhóspitos, donde entre el desierto, el aire, las temperaturas muy fuertes, muchos eran encontrados en estado de descomposición o a veces los puros huesitos. Por los que se lograban identificar van a presentar características similares, que va a ser un excesivo uso de violencia, muchos de ellos con quemaduras en sus áreas genitales de estas niñas, muchos de ellos les arrancaban los pezones a mordidas, casi todos van a presentar mordidas en diferentes partes de su cuerpo. Obviamente la violación va a ser algo que va a estar presente en estas privaciones de la vida. Por eso se empieza a acuñar el concepto de feminicidio, que también no es algo que esté alejado de la historia de la humanidad. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en Hipatia de Alejandría, esta mujer maravillosa, que era la encargada de la biblioteca, una de las bibliotecas más importantes además en la historia de la humanidad, cuando ella no acepta asumir la ideología cristiana, es perseguida justamente por los cristianos y prácticamente la desollan viva en un proceso muy doloroso, donde pues obviamente no le era permitido que una mujer tuviera conocimientos en matemáticas, en astronomía, y fue una mujer profundamente brillante, pero muere desollada
Algunos historiadores dicen que inclusive le arrancaron la piel con conchas de caracol, de tal manera que su cuerpo terminó terriblemente lastimado. Rosa Luxemburgo también fue una mujer perseguida por el sistema y también muere en manos del ejército. Las hermanas Mirabal, Patria, María Teresa y Minerva también son perseguidas por un ejército, en el caso de República Dominicana por un dictador, y también son asesinadas a golpes de manera brutal. Entonces, cuando hablamos de feminicidios, no es pensarlo como en un contexto de un fenómeno actual que pareciera ser que estuviéramos descubriendo por qué las mujeres mueren de esta manera. Hay una historia que va a estar marcada justamente por el dolor, por ambos fenómenos, tanto las desapariciones forzadas como también cómo se ha construido el concepto de feminicidio, tanto a nivel internacional como nacional. Y yo dejaría esta primera intervención hasta aquí, maestra, si me lo permites. Nada más era un poco para introducirlos en el tema. Gracias. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Buen día por estar acá, todas y todos. Y justo esto que se está hablando la doctora Elvia comienza a hacerme sentir una sensación en el pecho que me empieza a ahorcar y que yo digo, ¡qué horror! Me horrorizo ante estas situaciones, ¿no? Esa es la parte con la que yo quisiera comenzar, con este aspecto de lo que sucede a nivel de emoción en la sociedad y evidentemente en las mujeres que puedan tener un crimen como esto, ¿no? Quiero comenzar leyendo unas palabras de una mujer, una madre, que está buscando a su hija. Yo siempre te sueño, que llegas corriendo, te siento presente, no importan los años. Te sueño hermosa también por los años, pero nunca, nunca te imagino muerta. Esto es lo que sucede alrededor de la víctima. Lo que yo quiero que nosotras empecemos a analizar, que nosotros empecemos a analizar, es lo que sucede alrededor de las víctimas, porque hay una víctima indirecta, hay una víctima directa y una víctima indirecta. La desaparición ha sido un crimen representado por la angustia y la desesperación. De verdad, yo cuando escuchaba a Elvia, decía, no me quiero imaginar en los zapatos de una persona que esté viviendo esta situación de violencia, pero además tampoco me quiero imaginar en los zapatos de quien está acompañando ese proceso. Es un proceso muy doloroso en donde las integrantes de la familia, como también ya lo mencionaba, en su mayoría las mujeres, porque las mujeres son las que buscamos a las personas desaparecidas, las mujeres somos las que hacemos esos procesos de acompañamiento, pues sufren consecuencias inmediatas por la desaparición. No solamente estamos sometidas o no solamente se someten a la incertidumbre de lo que sucede con la persona que está desaparecida, sino en muchas de las ocasiones afectan también las partes económicas, ¿no? Porque empieza a haber todo un proceso para buscar a tu familiar, a la mujer que está desaparecida, y empieza a haber un desgaste no solamente a nivel emocional, sino también a nivel económico. E incluso, ¿cómo vives? ¿Cómo te despiertas cada mañana sabiendo que no está tu hija, tu hermana? ¿Cómo haces para reconstruirte de esa manera? Lo que sucede es justamente que viene una pérdida súbita, ¿no? Cuando las personas tenemos una pérdida, es decir, cuando fallece algún familiar, tenemos un proceso de duelo. Hacemos una significación de la muerte de esa persona, pero cuando hay una persona desaparecida, ¿cómo generas un proceso de duelo cuando no tienes un cuerpo? Como lo menciona Aura María, dice, nunca, nunca te imagino muerta. Y por lo tanto no puedes generar un proceso de duelo porque siempre hay una esperanza de encontrar a esta mujer con vida. No puedes generar este proceso de pérdida hasta que no tienes esa posibilidad de saber, esa certeza de saber que ya no está. Sin embargo, en el caso de las desapariciones, esa certeza en muchas de las ocasiones no se da. Muchas de las ocasiones se vive con esa historia, sin poder generar este duelo. Y bueno, aquí la importancia y para mí lo más importante que las compañeras y los compañeros que están formándose en Derecho sepan es precisamente lo que mi disciplina hace, que es la psicología forense. Aquí la importancia de que trabajemos de forma multidisciplinaria en este trabajo, porque
ustedes nos necesitan y nosotras los necesitamos. Desde la psicología forense lo que podemos hacer es precisamente acompañar esos procesos de duelo para las personas, pero además también empezar a trabajar sobre todo lo que permea a nivel familiar. Porque otra vez pienso en las hijas y los hijos de aquellas mujeres que fueron desaparecidas y que en muchas de las ocasiones sabemos que terminan en feminicidios. ¿Cómo crece un niño o una niña sabiendo que su madre no está? No hay un cuerpo. ¿Cómo procesa un duelo? ¿Cómo crece sabiendo que fue víctima, que su mamá fue víctima de un feminicidio a manos de su padre? ¿Cómo procesan los niños y las niñas esta información? Porque es muy importante que entonces tengamos este acompañamiento desde esta psicología forense. Los daños pues a las familias son innombrables y son en muchos sentidos. ¿Qué es lo que propone la psicología forense? La psicología forense propone que se haga justamente una valoración en el caso de que tengamos la suerte de encontrar a estas mujeres. Bueno, pues evidentemente debería de haber una valoración que pueda determinar cuál es el proceso de acompañamiento que se va a realizar con ellas, pero además que se valore la familia, porque también entendemos que ahora la justicia tiene una reparación del daño. ¿Cómo vas a reparar el daño que tiene esta familia? Y bueno, la disciplina de la psicología forense justamente aporta eso, tratar de hacer una valoración de cuáles son los aspectos que fueron violados o violentados. En este caso, que se pueda diagnosticar cuál es la alteración psicológica que pudo haber sufrido tanto la mujer como la familia, que se pueda definir si existen algunas otras alteraciones en la vida social, en la vida escolar. Ustedes imaginen si tenemos la fortuna de encontrar a una mujer que ha sido desaparecida, ¿cuál es el impacto emocional en la vida de esta mujer? ¿Cómo vuelves a la calle? Es más, yo ahora que escuchaba a Elvia, siento miedo de salir a la calle. Me horroriza que mi hija salga a la calle. Porque ese es lo que genera a nivel social, porque la desaparición también nos afecta a todas y a todos. Todas vivimos en esta incertidumbre de si vamos a regresar a casa o no, o si nuestras hijas, en el caso de quienes las tenemos, van a regresar a casa o no. Es importante también en esta valoración pues definir cuál va a ser el tratamiento, tanto para la familia como para la mujer, de qué manera le vamos a acompañar, porque, insisto, la ley considera esta reparación del daño y a partir de ahí, quienes podemos coadyuvar en poder identificar cómo se podría reparar ese daño, pues somos quienes nos dedicamos a esta materia. Finalmente, me parece muy importante traer estos sentimientos que se ven experimentados al momento en el que una mujer desaparece, ¿no? Estos sentimientos de impotencia, de miedo, de indefensión y de culpa ante esta posible inexistencia o esta imposibilidad de encontrar a este familiar. Y entonces, lamentablemente, estos sentimientos son los sentimientos con los que vivimos de manera cotidiana ante lo que está sucediendo con las mujeres que desaparecen y con los feminicidios. Por lo tanto, lo que es muy importante es que empecemos también a trabajar, sí, la parte de la prevención desde la parte jurídica, pero también la parte de la prevención desde la salud mental. Porque ¿qué vamos a hacer con estos sentimientos de impotencia, de miedo, de indefensión? Nosotras que hoy estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer con esa sensación de inseguridad y de qué manera, que sería lo que a mí me gustaría como que pudiéramos empezar a aportar, de qué manera podemos nosotras empezar a coadyuvar para que estos sentimientos se puedan ir desvaneciendo y tengamos un espacio libre y seguro para todas y para todos? Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la doctora Tania por permitirme la oportunidad de estar aquí compartiendo este espacio con mujeres tan destacadas en el ámbito del activismo feminista.
Pues es muy impactante todo esto que han comentado con anterioridad mis compañeras. Sin embargo, me gustaría retomar particularmente el tema que se va a festejar el día de mañana, que es el Día de la Madre. Y bueno, como un claro ejemplo de lucha, siempre podemos hablar y destacar a la activista Maricela Escobedo, quien tuvo una historia muy trágica. Y bueno, evidentemente ella no es la única que se ha enfrentado a esta lastimosa situación. Sin embargo, como lo comentaron con anterioridad, las madres son las que siempre están ahí al pie de la lucha, buscando a sus hijas, y es muy lamentable porque, bueno, desde distintas perspectivas, como lo comentó la compañera que me antecedió, ella es madre, yo soy hija, y pues a mi mamá le aterra que día con día yo salga a la calle y pues me pueda enfrentar a una situación de esa índole. Y de igual manera, en días anteriores tuve la oportunidad de platicar con mis compañeras foráneas, y ellas me dicen que están aterradas de moverse en transporte público, y sus familiares que están a la distancia pues también no dejan de tener esta preocupación. Inclusive pues yo soy local, sin embargo mi mamá, a pesar de que yo estoy con ella, no deja de sentir esa inminente preocupación. Y es recíproco, porque yo también vivo aterrada de que a mi mamá le pueda pasar algo el día de mañana. Y es bastante complejo que las mujeres nos enfrentemos a estas situaciones que definitivamente son históricas, como bien se ha mencionado. Y bueno, aquí creo que también entra un tema bastante importante que gira en torno a la iconoclasia, ¿no? O sea, cómo es que se cuestiona y realmente no se tiene la posibilidad de entender el trasfondo que todo esto conlleva, ¿no? Porque al final del día es una reclamación, es una exigencia hacia el Estado para que lleve a cabo cabalmente todas las atribuciones que le conciernen. A mí me parece muy importante que en todos los ámbitos del estudio, como lo comentaba mi compañera que me antecedió, tengamos precisamente esta perspectiva interseccional en cuanto a diversas áreas del estudio para llevar a cabo un cambio en cuanto al tema de la violencia contra las mujeres, porque no es exclusivo de nuestra área. Si bien es cierto, nosotros y nosotras, al dedicarnos al estudio cabal del derecho, pues me parece imprescindible que llevemos a cabo estudios en temas de perspectiva de género, ¿no? O sea, creo que la educación es un arma magnífica para poder generar cambios sociales, y particularmente nosotras y nosotros, estando en la Facultad de Derecho, siendo las futuras y los futuros servidores públicos, pues precisamente tenemos que tener dentro de nuestros estudios cabalmente esta perspectiva de género, que bueno, me complace analizar en el delito de feminicidio contenido en el Código Penal, que evidentemente ya está más amplio en función a la reforma que hubo en el 2021, ya se consideran más aspectos, y también es muy importante siempre tener en cuenta esta perspectiva interseccional, ¿no? Porque nosotras, por el simple hecho de ser mujeres, ya estamos en una situación de desventaja. Sin embargo, ¿qué hay de las mujeres que son indígenas, que tienen una discapacidad, que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, entre distintas categorías sospechosas, ¿no?, que podemos ver contenidas en el artículo 1 constitucional? Sin embargo, creo que definitivamente está en nuestras manos generar estos espacios para llevar a cabo la conciencia en torno a todas las aristas que conllevan la violencia de género, ya que, pues como bien lo hemos mencionado, la desaparición y el feminicidio es la máxima expresión de violencia contra las mujeres. Sin embargo, previo a esto hay muchos otros pasos, muchas otras violencias que podemos ver manifestadas, y evidentemente la salud mental, como lo han comentado, juega un papel imprescindible en todos estos aspectos, ¿no? La formación que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, cómo hemos crecido en nuestras infancias. Obviamente no es fácil desaprender todo aquello que históricamente hemos vivido, que a lo largo de toda nuestra vida nos han inculcado ciertas ideologías, ciertas perspectivas, pero creo que nunca es tarde para generar el cambio y para eventualmente, en virtud del diálogo, poder generar estos espacios a través de los cuales compartamos nuestras perspectivas y velemos principalmente por el tema de la deconstrucción, ¿no? En todos estos aspectos de que entre nosotros y nosotras continuamos objetizando a las mujeres, continuamos cosificándonos, continuamos violentándonos. Entonces, yo creo particularmente que el cambio siempre empieza desde una misma, desde uno mismo, y cuando abres los ojos, y dirían por ahí, te pones los lentes morados, las gafas moradas, pues ya tienes una perspectiva completamente distinta. Indiscutiblemente es un asunto que nos concierne a nosotras y a nosotros, en virtud de que, como ya lo han mencionado, las mujeres que más nos enfrentamos a este tipo de violencia somos las mujeres jóvenes. Entonces, la cuestión de actuar es inmediata, tenemos que velar por tener esta perspectiva, y yo creo que en el tema de llevar a cabo propuestas
gira en torno mucho mi ideología a las redes de apoyo. Creo que las mujeres siempre debemos de tener firmes estas redes de apoyo entre mujeres de todas las edades, siempre dejar a un lado las diferencias, porque al final del día yo creo plenamente que no todas las mujeres seremos amigas, evidentemente habrá distinciones, habrá diferencias, pero al final del día el común denominador que nos une es que somos mujeres, es que todas nos encontramos en esta situación de vulnerabilidad y bueno, con independencia de estas diferencias, creo que siempre debemos velar por protegernos entre nosotras, a pesar de que alguna mujer no me caiga bien o algo por el estilo, somos mujeres. Si una chica que no me cae bien en el antro se encuentra en una situación de riesgo, yo no voy a dejarla atrás, yo voy a apoyarla a pesar de nuestras diferencias, porque creo que el hecho de fortalecer estas redes de apoyo es lo que precisamente nos va a dar la pauta para tener un respaldo, para saber que ya no estamos solas. Y bueno, me da gusto que a pesar de toda la situación adversa que hemos escuchado recientemente en cuanto a casos de desaparición, o también a casos en los cuales se intenta llevar a cabo esta desaparición y no se logra porque hay personas en la calle que brindan apoyo a las mujeres que se encuentran en esta situación de riesgo. Entonces, pues creo que definitivamente sí nos concierne a todas y a todos generar esta conciencia, generar este diálogo, esta discusión, y verdaderamente entender el problema histórico que a todas y a todos nos concierne y pues llevar a cabo este tipo de dinámicas. Gracias. Muchas gracias. María. Hola, híjole, bueno, no sé por dónde empezar. Estamos en la universidad, en la Facultad de Derecho, entonces no me voy a detener en términos jurídicos que ustedes seguramente verán más adelante en clases, lo podrán compartir entre ustedes. Yo me quiero enfocar un poco más en la conciencia social sobre los temas que estamos hablando, ¿no? Y en un primer lugar quisiera pedirles que, no sé, a lo mejor mis compañeras están en contra, pero que no haya aplausos en el resto del evento. Me parece que este evento que nos trae acá es muy, muy doloroso para las personas que acompañamos y no deberíamos de estar aquí y no merecemos esos aplausos. Ni yo ni ninguna de nosotras, por más acompañamientos que tengamos o por más capacidades que tengamos, el tema que nos trae acá a mí me duele muchísimo y creo que no merecemos ningún aplauso. Entonces, eso como en un primer lugar, ¿no? Hace unos años yo me encontraba del lado del que están ahora ustedes, igual aquí en esta universidad, y mi vida tenía yo bien planeada que yo iba para fiscal, ¿no? Fiscalista. Me encantaba el derecho aduanero, yo iba a ser esa mujer bien dedicada a ese derecho, ¿no? Y en el camino me di cuenta que lo que menos necesitaba este mundo era otra abogada capitalista sin conciencia de género y sin conciencia humana. Y me di cuenta que lo que necesitábamos en México eran mujeres que estuviéramos dentro de la política, que estuviéramos dentro del derecho con una conciencia de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Me da gusto ver que haya hombres por aquí, porque normalmente son temas que creen que somos unas exageradas y no les interesa, pero me gustaría que algún hombre del panel me diga a qué le tiene miedo. Alguien, quien sea, que diga, yo tengo miedo a esto en la calle. ¿No tienen miedo? ¿No? A ver, el de gorra con lentes. ¿No le tienes miedo a nada? ¿Tú? A que nos asesinen o que te secuestren. ¿Algún otro? Bueno, veo que asienten. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotras tenemos miedo a eso, pero también tenemos miedo a que nos violen. A terminar en un putero en el cual después, disculpen que no soy nada académica, y creo que la vida misma me hace que sea así, yo soy de Tancítaro, las visiones que pueden tener ustedes desde Morelia, o quienes son de aquí de Morelia, son bien diferentes a las personas que somos de localidades del interior del estado, al concepto que nos encontramos las personas que venimos de contextos rurales, es muy diferente, ¿no? Entonces, a mí me parece bien increíble que cuando le preguntas a un hombre a qué tiene miedo, en la calle te contesten pues a que me roben, a que me asalten, a que en el peor de los casos me asesinen o me secuestren. Y nosotras tenemos miedo a que nos toquen y de ahí para arriba, ¿no? O sea, creo que es un miedo bien diferente y es el cómo percibimos el mundo las mujeres y los hombres. Y no es que naturalmente lo tengamos que percibir de esa manera, sino que estamos en un contexto social que nos ha obligado a percibirlo de esta manera. Suena muy, muy triste, pero tenemos que decirlo.
México está completamente podrido, tan podrido que tenemos una ley general para la desaparición forzada y para la desaparición cometida por particulares. Y además, esta ley, seguramente ustedes lo saben, es del 2017. Estamos hablando de que es una ley de 5 años, ni siquiera ha cumplido los 5 años de vieja, vaya, por el gran problema que hemos tenido a raíz del 2006, que se declaró la guerra contra el narcotráfico. Como bien ya lo comentaba la maestra Elvia, el problema de la desaparición en México comenzó en 1960 más o menos, pero se fue aumentando siempre, ¿no? Y normalmente pues hablábamos de un tema de desaparición forzada, no hablábamos tanto de la desaparición cometida por particulares. Y justamente el problema de la desaparición cometida por particulares era que cuando las mujeres, los colectivos, las víctimas indirectas llegaban a las fiscalías a poner una denuncia, no había un delito que perseguir, ¿no? Las mujeres se ausentaban de sus casas y no había un delito que pudiera hacerse algo porque no se las había llevado la autoridad, entonces no era desaparición forzada, y no se sabía absolutamente de ella, pero tampoco había un cuerpo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo las autoridades tendrían que hacer algo? El hecho de que tengamos esta ley, el hecho de que tengamos este delito, nos tiene que poner en claro la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando. Además, como ya lo decían quienes me precedieron, cuando hablamos de desaparición, no es que desaparezcamos, no nos esfumamos. Detrás de cada caso de desaparición hay casos de violencia, hay casos de privación de la libertad, hay casos de trata, hay casos de secuestro, o en el mayor de los escenarios y en el peor de los escenarios son causas de feminicidio. La mayor causa justamente de ausencias o desapariciones son la trata y el feminicidio. Y eso es algo que tenemos que decirlo, que tenemos que hablarlo, que no tenemos que buscar palabras bonitas para decir que una persona está siendo víctima de otro delito o de muchos delitos, ¿no? Porque hablar de desaparición pues suena como si la persona estuviese a lo mejor en un campo bonito, simplemente desaparecida. Pero las personas que tienen a alguien desaparecida temen porque esta persona no saben si está viva, no saben si está muerta, no saben si está siendo explotada sexualmente, laboralmente, no saben nada, absolutamente nada de ellas. Yo les decía que yo creía que yo iba a ser fiscalista y dedicarme al dinero, ¿no? Y cuando me di cuenta del gran problema que nos enfrentábamos y empecé a tratar con compañeras que me las encontraba en fiscalía completamente perdidas, me acercaba a ellas y les decía, ¿qué quiere hacer? No, es que vengo a poner una denuncia porque mi hija no aparece y me dijeron que tenía que esperar 72 horas. Y ahí fue cuando me empecé a meter, fundé con mis amigas y mis compañeras una colectiva feminista y hemos dado acompañamientos a mujeres víctimas, bueno, a mujeres familiares de víctimas de feminicidio, pero también de mujeres desaparecidas, y estar con ellas y escucharlas a ellas y abrazarlas cuando las autoridades simplemente les dan la espalda, es de verdad una experiencia desgarradora. No saben las veces que nosotras hemos querido sentarnos a llorar con ellas de simplemente no tener idea de qué pasó con su familiar, abrazar a los niños chiquitos de 3, 5, 7 años que dejaron a sus mamás ir, pero sin dejarlas ir porque no saben qué les pasó, y que los niños nos pregunten si su mamá va a regresar, si su mamá está bien, y no saber qué decirles, ¿no? Cuando hablamos de desaparición, muchos de los casos, la gran mayoría de los casos, habla también de feminicidio. Aunque no se diga, aunque no se hable. Tan es así que cuando hablamos de feminicidio en el Código Penal, una de las diferentes fracciones que vienen dentro del Código nos habla de que tiene que haber sido que esta persona haya sido privada de su libertad. Acá nos trae la inquietud de qué podemos hacer, nos trae un poco el pánico colectivo que hay últimamente, sobre todo entre las mujeres jóvenes. Veo muchísimas mujeres intentando comprar objetos de autodefensa, preguntando dónde pueden comprar un gas pimienta, un taser o algo, pero no veo a las autoridades preguntando a las personas, a las mujeres, qué pueden hacer, ¿no? Cuando hay muchísimas cosas que pueden hacer. Ya tenemos esta ley, pero tenemos una ley que está completamente inoperante. Cuando nosotras nos acercamos a Fiscalía, si no llevan un acompañamiento de colectivas, de un abogado o de una abogada, la Fiscalía siempre les responde que tienen que esperar 72 horas, ¿no? Y aquí el primer mito que tenemos que desmentir es ese. No hay que esperar 72 horas, pueden haber pasado literalmente 2 horas, no te contestó el teléfono, córrele a la Fiscalía a poner la denuncia, porque las primeras horas son las más importantes. Cuando hablamos de desaparición, normalmente hablamos también de trata.
Este proceso normalmente involucra 1 o 2 cárteles que se dedican justamente a la trata de personas. En el lapso de las primeras horas se da lo que se llama el traslado y encierro, perdón, el encierro continuo por el traslado. Cuando hablamos de grupos que se dedican a la trata, estos grupos captan a la mujer casi siempre a través de engaños. Por eso cuando nos hablan de que es que se le vio que estaba abordando un camión en la central, se le veía bien que iba por su propio pie, no sabemos realmente si iba de voluntad o había sido manipulada. Entonces estas horas son muy esenciales, porque llega el primer paso. Os digo, esto lo hemos visto a través de los acompañamientos desde la colectiva feminista en la que acompaño. El primer paso es, las captan y luego las encierran en algún cuarto de hotel. Las encierran en un cuarto de hotel esperando que se calme poquito el rollo, que la familia no esté en la central, y de ahí entra un segundo cártel que es el que las traslada. Necesariamente para que hablemos de trata tiene que haber un traslado, ¿no? Y entonces hablemos de que esta trata, este tema, va de la mano con la desaparición y pareciera que son cosas completamente separadas y no es así. Hablábamos de qué nos trae acá, de qué podemos sugerir. No sé si más adelante vamos a tener un espacio exacto para hablar de eso, pero creo que es muy importante que estos espacios se den en foros como este, vaya, en la Universidad Michoacana, el emblema del derecho en el Estado, cuna de grandes cabezas, de grandes héroes de la democracia y del Estado, porque justamente aquí habrá quien los pueda ir a decir a otras personas que sí hay mucho que hacer. En el Estado tenemos una comisión estatal de búsqueda de personas que es completamente inoperante, pero que sí se lleva un presupuesto, que sí está gastando dinero y que además está dirigida por una persona que tampoco tiene la capacidad para hacerlo, ni el perfil, ni el punto, ni nada lo avala para que lo haya hecho. Y eso nos debe decir la gravedad de la incompetencia que hay en las autoridades, la gravedad de que a las autoridades no les interesa este tema, porque es un tema que hay intereses políticos y monetarios detrás de él. Y mientras haya intereses políticos y monetarios y nosotras sigamos guardando silencio, las cosas van a seguir empeorando. Hablamos mucho de qué manera vamos a reparar el daño, pero este daño no se repara, no se regresa a una mujer, porque además cuando hablamos de un juicio por desaparición, creemos que con una sentencia de prisión de 40 años a la persona que desapareció a alguien, se hizo justicia, pero la búsqueda debe ser permanente. La búsqueda es un principio de la dignidad humana, todos tenemos derecho a ser localizados, y eso es algo que las autoridades, los juzgadores, olvidan muchísimo y siempre. Creen que con dar una sentencia ya se hizo la justicia, y se olvidan de buscar, ¿no? A lo mejor el cuerpo o a lo mejor a la persona con vida. ¿Por qué cuando se activan protocolos de búsqueda, por qué no se hacen, ¿cuál es la palabra? Como radares dentro de todos los bares de la periferia de la ciudad que sabemos que son puntos de trata? ¿Por qué las autoridades se voltean hacia otro lado? ¿Por qué cierran los ojos? ¿Por qué los hombres siguen consumiendo mujeres prostituidas en los bares, cuando sabemos que muchas de ellas están ahí contra su voluntad, que llegaron ahí por engaños, que llegaron ahí por circunstancias de que el Estado no les garantizó las condiciones de vida dignas para que encontraran otra forma de sobrevivir? El problema no nada más está en las autoridades, también está en nosotros, que hacemos de la vista gorda y nos volteamos, y los hombres siguen consumiendo pornografía. Amigas, el hombre que consigue pornografía, el hombre que consume mujeres, el hombre que nos ve como un objeto, para nada va a ser un aliado. Porque ese hombre, si un día se las encuentra en el putero, ustedes siendo prostituidas, se va a dar la vuelta y se va a quedar callado. Este tipo de cosas son las que tenemos que decirla, y decirlas sin pelos en la lengua, porque sí es bien feo escucharlas, pero es muy cierto. Hablamos de cómo se repara el daño, pero ¿y cómo paramos este daño? Estamos hablando de que existen Comisión Estatal de Búsqueda y Comisión Nacional de Búsqueda, y crean fiscalías para personas desaparecidas, y ahora le metes el tema de especializado en personas desaparecidas en manos de particulares. ¿Y cómo lo vamos a parar? Lo único que nos están diciendo es que le vamos a poner doble red a la portería, porque goles nos van a seguir metiendo. O sea, vamos a seguir desapareciendo, entonces creemos un fondo para que haya una base de datos de cuerpos, de sangre, de ADN, para las que sigan desapareciendo. Pero ¿y cómo lo paramos? Lo paramos desde nosotras mismas, desde nosotros mismos, dejando de consumir mujeres, dejando de hacernos de la vista gorda y realmente interesándonos por lo que sucede. Hace unas semanas
No sé si se han fijado en las marchas feministas ahora, ya no nada más se hace pase de lista por las compañeras que están, que fueron asesinadas. Ahora hacemos pase de lista por las mujeres que están desaparecidas y gritamos te buscamos, ¿no? Y en una de estas manifestaciones feministas llenamos las letras de Morelia, del letrero de Morelia que está aquí en Villalongín, con alertas de mujeres desaparecidas, que tienen años desaparecidas y mujeres que recientemente desaparecieron. No habían pasado ni 2 horas y ya habían arrancado las alertas. Las fuimos y las pusimos en las puertas del Congreso del Estado. No habían pasado ni 2 horas y ya las habían quitado. Digo, yo entiendo cuando quitan una cartulina que habla del aborto, pero que haya tan poquita empatía para no dejar las alertas de búsqueda, nos tiene que hablar realmente de la magnitud del problema, nos tiene que hablar de lo difícil que es para nosotras sobrevivir y existir en México, y que a las autoridades de verdad no les interesa, y si nosotras no nos unimos en un grito de exigencia, nadie más lo va a hacer, y vamos a seguir desapareciendo, y van a seguir habiendo mujeres desaparecidas, y las cosas no van a mejorar. Gracias, María. Ay, perdón. Liz, para cerrarles. Gracias. Híjole, qué difícil. Ahorita que decían expertas en el tema, me genera como, no sé, yo quisiera ser experta. Yo hubiera querido, en lugar de estar aquí hablándoles de este tema, pues cantando una canción, ¿no? Ser artista, cantante, no sé. Quisiera ser experta en otros temas que a mí me reconforten. Pero hablar sobre estos temas a mí siempre me rompen. Y quiero compartirles, porque pues ya nos contextualizaron mucho las compañeras, y yo quiero compartirles una cuestión en particular que en mi cumpleaños pasado, mi hermano, yo siempre pierdo la cartera, ¿no? Siempre. 2 veces al mes. Liz anda en procesos de que se me perdió la cartera, y algunas que otras veces por distraída pierdo hasta el celular, ¿no? Entonces mi hermano en mi cumpleaños me regaló un tag del Apple, que se usa para encontrar tus objetos perdidos. Te dice la localización, ese tema. Entonces me dijo, ten para que lo pongas en tu cartera y la encuentres. La verdad es que sí me ha servido, sí le he dado utilidad, sí me la paso buscando mi cartera. Pero de algunos días para acá lo quité de la cartera y me lo puse en el pantalón. Porque dije, bueno, ¿la cartera qué? Pero pues yo. Y si me pasa algo, mínimo van a encontrar mi pantalón. Es lo que yo pensé. Y después de hacer esta estrategia, no sé si de prevención o ya de atención, como dice Maricela, estamos pensando en que sigamos desapareciendo. Dije, qué privilegio tengo de haber tenido un aparatito de esos, porque tengo la posibilidad de poder tener un aparatito de esos. ¿Y qué pasa con las mujeres que no tienen la oportunidad de tener un celular con georreferencia, de tener un tag así como yo lo tengo, de que tengan las posibilidades de poder incluso tener estas estrategias de prevención, atención, no sé, mitigación? Pero bueno, yo iba a empezar con buenos días y diciéndoles que justamente es un privilegio estar viva y poder estar aquí en la Facultad de Derecho, que además a mí me impone mucho, porque aquí en esta facultad fue donde yo empecé a hacer mi activismo, porque cuando entré, yo entré con mucho miedo. Mi mamá lo primero que me dijo, no quería que estudiara en esta facultad, lo primero que me dijo fue, hija, cuídate mucho de que nadie te vaya a tocar. Y yo dije, caray, ¿cómo? ¿Por qué? Voy a estudiar, ¿no? Pero pues yo no sabía que ella, cuando había sido estudiante, pues había sido acosada y hostigada por un profesor. Entonces el miedo que le daba a mi mamá era que yo fuera a pasar lo mismo que ella. Y cuando llegué aquí empecé a ver que no se hablaba del tema, que no teníamos ni siquiera brillito del tema de feminicidios y desapariciones. A mí me empezó a mover muchísimo,
porque en donde yo escuché la palabra feminicidio, en donde yo escuché el tema de las desaparecidas, o mejor dicho, a las mujeres que desaparecen en Ciudad Juárez, fue pues afuera, ¿no? Encontrando maestras afuera de la facultad, que después me enteré que eran maestras aquí, e hicimos todo un revuelo para que se empezara a escuchar el tema. Pero sí me impone mucho el estar aquí en este lugar, cuando estuve como ustedes, empezar y ahora estar desde acá se me hace una gran responsabilidad. Mucho se ha hablado de desaparición y de feminicidio como las expresiones máximas de la misoginia y del machismo, pero la sociedad sigue juzgando a las mujeres que queremos salir con nuestras amigas a divertirnos, y el cómo salimos a divertirnos, o el cómo salimos a la calle, a la escuela, al trabajo, y ya no regresamos, y ponernos una falda es un acto suicida ya en estos tiempos, y se sigue juzgando a las mujeres, y no escucho yo que se juzgue ni a las autoridades por no hacer su trabajo ni de prevención ni de atención, mucho menos al feminicida, ¿no? O al tratante. No nos vayamos lejos. Hace unos días, aquí en Villalongín, una filotota de hombres y algunas mujeres tomándose fotos con un productor de pornografía. Frente al letrero de las mujeres desaparecidas. Frente a la antimonumenta de mujeres desaparecidas. Y era una fila enorme. Y se sacaban fotos con él como si fuera un ídolo. La sociedad, ese es el ídolo de nuestra sociedad. El hombre que tiene 3 mujeres esclavizadas. Porque la maestra Elvia habló sobre la tortura en estos procesos de desaparición, y yo pensaría que la idea del amor romántico como manera de tortura también, ¿no? Romantizar el capitalismo, romantizar un estatus en la sociedad, romantizar las relaciones o cómo nos relacionamos cuando tenemos emociones o interés hacia otra persona. A Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional aquí en México, le hicieron una entrevista ahora con todo el tema de Devani, y le preguntaban, bueno, sí, este es el problema, pero ¿cuál es la solución? Y ella decía, bueno, sistemático, ¿no? Y todo lo que hemos hablado aquí, el sistema, la cultura, reeducación, machismo, misoginia, pero se concentró en las autoridades, y ella decía que en un estudio que habían generado de todos los casos de feminicidio del país, se daban cuenta que las fallas eran las mismas, ¿no? A pesar de que los casos son distintos, las generalidades y esas incidencias eran muy parecidas a unos casos a otros, ¿no? Entonces, hablamos de que fue la copia que no se sacó, el estudio porque no se tuvo una plantilla para hacerse un estudio, el Ministerio Público que revictimizó, la carpeta que la familia nunca pudo tener acceso a la carpeta de investigación, y esos eran los problemas. Entonces yo cuando venía para acá dije, caray, bueno, quiero que hagamos esta reflexión. En la Fiscalía de aquí de Michoacán, ¿qué carreras son o qué carrera estudian las personas que trabajan ahí? La mayoría de las personas que trabajan en la Fiscalía. ¿Cuál? Derecho. ¿En qué universidad estudia la mayoría de las personas que estudiaron Derecho y que trabajan en la Fiscalía? Aquí. Aquí. ¿Aquí será un lugar seguro para las mujeres que estudiamos aquí? ¿Aquí es un lugar seguro para las mujeres que dan clases aquí? ¿Aquí es un lugar seguro para las mujeres que trabajan aquí? Ahí está el problema. Y una posible solución, ¿no? Porque entonces si nosotras con estos conversatorios podemos generarles empatía a las próximas personas que van a trabajar ahí, entonces ya hemos logrado poquito. Si les motivamos a que el tema de la desaparición, feminicidio, trata, no es nada más tema de las mujeres, entonces
ya hicimos poquito, ¿no? Y esa es la importancia y también la responsabilidad que tiene formar a futuras abogadas y abogados que tengan esta perspectiva de empatía. ¿Y qué podemos hacer? Replicar. Es muy importante replicar, porque no hace muchos años, todavía cuando las mujeres participábamos en elecciones para renovar consejos, nos gritaban que las mujeres a la cocina, por ejemplo, porque replicamos ese mensaje. Incomodamos, claro, siempre. Pero también pensemos en estrategias de cómo podemos hacer aquí un lugar seguro para nosotras, ¿no? Para que este no sea un crisol de hostigadores y cuna de hostigadores, por ejemplo. Entonces, sí podemos. O sea, a lo que quiero llegar es que ustedes asuman esta responsabilidad y así lleven esta perspectiva a los lugares en donde ustedes después van a estar laborando. Si van a estar en la toma de decisiones, Cámara de Diputados también y de Diputadas también. Surgen de aquí, pues aquí está la mata de la política, aquí es la mata de la política juvenil, ¿no? Del Estado. De aquí egresaron los que ahorita se sacan fotos y el futuro de Michoacán, andeca, ¿no? Pero si el futuro de Michoacán, que emerge de estas aulas máter y de esta nuestra segunda casa, salimos con esta perspectiva de empatía, entonces vamos a salir allá a poder decir, lo hicimos un poquito, ¿no? Entonces ojalá nos quedemos con esa reflexión de qué podemos hacer, como alumnado sí podemos hacer mucho. Sí podemos hacer mucho. Replicar este mensaje de que podemos generar acciones, corresponsabilizarnos, responsabilizarnos como futuras abogadas y abogados y quitar esa utopía de la justicia, ¿no? Y pues nada más, hasta aquí dejo mi participación. Gracias. Pues bueno, la intención de este primer ejercicio era que un poco provocar la reflexión de estos temas, un poco provocar la importancia que tiene el papel que ustedes van a jugar ahora y en un futuro. Muchas de las que estamos aquí, creo que todas somos abogadas, salvo Claudia, pero Claudia es psicóloga forense, ¿no? Y la verdad es que justo esta relación entre la psicología forense y el derecho tiene una gran relevancia en temas como los que estamos hablando el día de hoy. Para cerrar, me gustaría preguntarle si alguna tiene alguna participación, algún comentario, una o dos intervenciones, o todas estamos como muy reflexivas, muy movidas emocionalmente, y a mí me parece que justo esa era la intención de este primer espacio, poder generar eso, una reflexión, una conciencia colectiva, como dice el cartel, un análisis colectivo desde lo que nos pasa en el tema de la salud mental. Ya hablaba Claudia de eso, ¿no? Del miedo colectivo que nos generan estos temas, pero también desde el derecho, como todavía hay mucho que trabajar en esta parte. Ya Marisela hablaba también del tema de trata, Andrea nos hablaba también de la necesaria interseccionalidad en el análisis de estos delitos, y bueno, ya tanto Elvia como Liz nos hablaban primero del antecedente de los mismos y de cómo se vive desde las juventudes estos temas. Entonces, pues sin más, les damos las gracias por este primer acercamiento y bueno, esperamos vernos pronto para ahora sí escucharles después de esta primera reflexión. ¿Qué pueden hacer desde la juventud, desde el ser mujer y hombre jóvenes, pero también de la mano de las que ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad? Pero que es, sin lugar a dudas, para eso nos tocó caminar antes, para poder generar espacios, para poderlos compartir juntas y juntos. Pues muchas gracias, gracias. A nombre de la directora de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la doctora Tania Aide Torres Chávez, agradecemos a cada una de las participantes en este conversatorio sobre desaparición forzada y feminicidio, y me voy a permitir
en nombre de la doctora Tania Aide Torres Chávez, nuestra directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a hacer entrega de unos reconocimientos que a la letra dicen. Voy a permitirme dar lectura de este primer reconocimiento. Dice: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga la presente constancia a la licenciada Marisela Montero Andrade por su participación como ponente en el conversatorio Desaparición y Feminicidio, un análisis desde la colectividad, dentro de las actividades del 223 aniversario de la instauración de los estudios de Derecho en Michoacán. Morelia, Michoacán, a 9 de mayo de 2022, y firma la doctora Tania Aide Torres Chávez, directora de esta facultad. Me permito hacer entrega. Muchas felicidades, Muchas felicidades. A continuación voy a hacer entrega, también con el mismo texto, para ya no ser tan repetitivo, a Andrea Martínez Hernández, alumna destacada de esta Facultad de Derecho. Muchas felicidades, Andrea. Muchas gracias. Y gracias por participar. Asimismo, a la doctora Elvia Higuera Pérez, por su brillante participación en este conversatorio. Maestra y doctora, felicidades. Ay, los quiero mucho. Gracias. Nosotros también, Gracias, nosotros los también. quiero mucho. Gracias, doctora. A la maestra Nuria Hernández Abarca, por la conducción de este conversatorio y la motivación de realizarlo. Muchas felicidades. Asimismo, a la licenciada Lisbeth Guadalupe Sánchez López, por su participación tan brillante y motivante para los jóvenes. Muchas felicidades. A la maestra Claudia Elena Padilla Camacho, por su participación y orientación psicológica en este conversatorio. Les agradecemos a todas y cada una de las participantes, así como a los jóvenes de las secciones que hoy nos honran y nos han acompañado y se sacrificaron, ahí un poquito de calor de aquel lado, para estar escuchando pues este desarrollo de este conversatorio tan importante, tan motivante, un problema vigente que necesitamos atacar todos juntos, como la manejaron nuestras ponentes. Necesitamos sumarnos todos y cada uno de los aquí presentes y todos y cada una de las personas que nos acompañan en las redes sociales. Ojalá este ejercicio, motivado por las compañeras que hoy nos apoyaron con este conversatorio y además con el acompañamiento de la dirección de la Facultad de Derecho, encabezada por la doctora Tania Aide Torres Chávez, ojalá nos motive para unirnos en un bloque y tratar de atacar esa problemática que cada día va creciendo. Necesitamos poner un alto y, como dicen ellas, basta. Felicidades.